Cuando una persona se ha marchado de tu vida, no necesariamente significa que eso sea una pérdida. Inclusive, si te pones a pensar bien, eso podría ser una bendición. ¿Y sabes por qué? Porque a veces es necesario perderse 2 veces para ganar. Y si uno viene y te pregunta, ¿pero cómo sé si esa persona ha sido una pérdida en mi vida? Igual, yo la regué, igual, yo estuve mal. Pero déjame que te voy a aclarar una cosa para que lo tengas realmente muy claro en tu mente. Si era una persona controladora, obsesiva, abusiva, vengativa, pesimista, que requería de mucha atención, que normalmente después de estar con esa persona te sentías drenado, absorbido y mucho más, con las energías abajo después de estar con esa persona. Significa que era una persona tóxica y lo primero que tienes que hacer es alejarte. Si esa persona te ha traído más mal que paz, fue una bendición, no una pérdida a la que tú tuviste. A pesar de que se sienta como si hubieras perdido a alguien, porque a veces esa relación termina siendo obsesiva y muy codependiente. Y eso hacía que fueras dependiente todo el tiempo de esa persona. Pero ¿sabes qué? No te traía absolutamente nada a cambio. Sin embargo, lo único que te hacía era absorber toda esa energía positiva que tú tenías. Por eso déjame darte este ejemplo. Cuando a una plantita, ¿qué es lo que necesita? ¿Sabes qué? Necesita agua y sol para estar hermosa todo el tiempo. En cambio, ¿qué pasa si regamos una flor que ya está muerta? Absolutamente nada, ¿verdad? ¿Qué pasa si a esa misma flor lo ponemos al sol para que nuevamente empiece a crecer? Absolutamente nada, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque esa flor ya murió y ya no va a crecer. Y lo mismo sucede con las personas. Por eso recuerda que si tienes una relación tóxica, ya no va a florecer. Recuerda qué le pasa a la flor, porque por más que la riegues y le dé el sol y todos los nutrientes, esa flor ya murió y por ningún motivo va a volver a revivir. Así que deja de arreglar flores que ya están muertas. Nunca va a florecer, porque tienes que entender que todas las personas que entran y salen de tu vida vienen a enseñarte algo. Algunas se quedan por alguna razón y otras de manera temporal. Así como también hay otras que se quedan con nosotros por el resto de nuestras vidas. Las personas que llegan por una razón normalmente llegan para cumplir una necesidad que normalmente todavía no nos hemos expresado o no estamos conscientes de las cosas que tenemos. Por eso, si estás pasando por alguna situación difícil,
en tu vida. Este tipo de personas llegan a tu vida que inclusive parecen una bendición. Inclusive te termina ayudando a superar esa relación en la etapa de tu vida. Y después, por alguna u otra razón, se termina yendo también de tu vida. Una vez que la necesidad se haya cumplido, entonces significa que es momento que la relación despierte y diga adiós. Inclusive, aunque tú sientas que todavía no te quieres despedir. Por otro lado, hay personas que solamente llegan a nuestras vidas por temporadas. Pudiera ser una experiencia de alma gemela en tu vida que llega para despertarte y hacerte vivir. Generalmente, la relación entre esas personas tienen una energía tan fuerte que el resto de las personas lo pueden percibir. Por eso, este tiempo de conexión nos ayuda a aprender, a pesar de que en algún momento pueda hacernos pedazos nuestra vida. También te ayuda a darte cuenta en esa pasión o inclusive perderte en ese camino correcto que tú estabas. Por eso, esta alma gemela es solamente temporal y una vez que te hayas entregado en tu vida, entonces, adivina qué, sigue adelante en tu vida. Pero ojo, que también puede regresar a tu vida cada vez que necesites recordar algo o aprender. Pero sin embargo, la relación que más debes valorar es de aquella persona que se queda más tiempo con nosotros. Por eso, este tipo de relación es tan especial que solamente fluye y no necesita batallar. Es como una experiencia de paz que trae muchísima felicidad a tu vida. Este tipo de personas saca lo mejor de ti y ambas personas terminan encontrando su propósito en esta vida. Esta relación puede terminar siendo un amante, un amigo, un familiar en tu vida, alguien que te dé esa paz en tu vida. Por eso, todo este tiempo de relación son las que más tienes que valorar en tu vida. Y para poder atraerla, lo único que tienes que hacer es rodearte de amor, alegría y felicidad con gente que te quiere, gente que siempre quiera lo mejor para ti. Así que nunca esfuerces una relación, porque las cosas que están destinadas para ser para ti, lo serán. Aunque te quites y aunque te opongas, esa persona llegará eventualmente para ti. Y tienes que dar gracias por todas aquellas personas que han pasado en tu camino y por todas esas personas que sacaron lo peor y lo mejor de ti, pero ya no se encuentran contigo. Te enseñaron algo a pesar de que en su momento no entendías cómo ni por qué, y mucho menos
¿Para qué? Recuerda que nada pasa por accidente. Cada persona, cada situación, cada evento, cada experiencia te lleva a estar exactamente donde tú tienes que estar. Así que recuerda a esa persona cuando tomó la decisión de irse de tu vida y ya no estar en ella. Recuerda que a veces es necesario perderse para ganar, porque tu paz mental es mucho más importante que seguir en una relación que tan solo te está destruyendo y te está haciendo pedazos, destruyendo también tu paz mental. Sinceramente, yo creo que las personas que se van yendo de tu camino es porque el universo hace que lleguen a tu vida nuevas personas. Y esas son aquellas personas correctas que tienen que estar en un nuevo capítulo de tu vida para enseñarnos nuevas lecciones de vida, porque muchas veces pasa que las personas que queremos en nuestra vida son aquellas personas que no necesitamos, porque perder es parte de crecer para que de esa manera vayamos madurando. ¿Y sabes qué? Es mejor estar sola que mal acompañada. Así que dime tú, ¿qué prefieres? ¿2 buenos amigos o 30 que no le interesas para nada? Así que deja de enfocarte en la gente que ya se fue. Enfócate en esos que sí están. Y espero que si aún no los has encontrado, que los encuentres. Porque a veces es necesario perder para ganar. Porque no todo el mundo que pierdes va a llegar a ser una pérdida. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de todos ustedes. Díganme acá en los comentarios qué les pareció este tema. ¿Ustedes qué persona sienten o piensan que son importantes en su vida? Quiero darles mi punto de vista. Para mí, las personas importantes en mi vida son aquellas que me dejan algo de valor, de conocimiento y cosas productivas para mí. Y también aquellas que me dejaron algún dolor, porque de ese dolor fui mucho más madura y aprendí el dolor verdadero en mi vida. Así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. No sé, un corazón, un punto, lo que ustedes quieran, ayuda un montón. Y si nadie te dijo que te quiere, yo te quiero. Y si te gustó este video, no te olvides visitarme en el próximo. Soy Debbie Villarruel, la guerrera motivadora. Te voy a dejar 2 videos por acá. Dale click ahora ya para que no te pierdas absolutamente de nada. Y si este video te encantó, podés darle me gusta con la manito para arriba, suscribirte a este canal de YouTube, activando la campanita para que sepas cuando subo cada video. Y de esa manera podemos ser entre todos el canal, la comunidad
más grande de toda Bolivia. Y estoy segura que con la ayuda de ustedes esto va a ser posible. Y si se animan a mucho más, compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con sus primos, con lo que ustedes quieran, porque esto suma y ayuda un montón. No se olviden que los quiero muchísimo.